¿Sabes cuál es la línea principal en un circuito en paralelo? ¿Sabes lo que ocurre en esa línea principal cuando se conectan más cargas o consumidores en paralelo? Soy Álvaro Necochea y en este video te voy a mostrar algunos de los comportamientos de los circuitos en paralelo alimentados con corriente continua. ¡Bienvenido! En un circuito, las cargas o consumidores son aquellos elementos que hacen un trabajo. En el caso de los circuitos que yo utilizo para hacer demostraciones, estas cargas o consumidores son las ampolletas. El trabajo de estas ampolletas será emitir luz. Cuando conectamos las cargas o consumidores en serie en un circuito alimentado con corriente continua, los consumidores no utilizan toda la tensión de la fuente, sino que de algún modo se distribuyen entre ellos. Recuerda que la ley de las tensiones de Kirchhoff dice que la suma de las tensiones en un camino cerrado deberá ser forzosamente igual a cero, siendo positivos los incrementos y negativas las caídas de tensión. Las caídas de tensión son aquellas que se miden en los consumidores. Es decir, la tensión o voltaje que podemos medir en cada una de las cargas o consumidores del circuito. En los circuitos en paralelo, tenemos que los consumidores van a poder aprovechar todo el potencial de la fuente precisamente porque no están conectados en serie. Para comprender lo que ocurre en un circuito en serie, debemos conocer también la ley de las corrientes o nodos de Kirchhoff. Esta ley nos dice lo siguiente: la suma de las corrientes que entran en un área cerrada del circuito o nodo son iguales a las corrientes que salen. En un circuito en paralelo, la disposición de las cargas es diferente a las de un circuito en serie. Como ya has podido apreciar, las cargas se distribuyen en forma paralela la una de la otra. En el punto en que la línea se separa en dos, se presenta lo que llamamos un nodo. De igual forma, en donde las líneas se encuentran, también tenemos lo que llamamos un nodo. En este ejemplo, entre ambos nodos tenemos lo que se denomina una malla. Hablamos de una línea principal cuando nos referimos a aquellas líneas que están antes o después de los nodos. Aquellas líneas que están formando la malla se llaman líneas secundarias. También a la línea principal se la va a conocer como una rama principal, y a las que están entre los nodos se las define como ramas secundarias. En este circuito que les muestro como ejemplo, se presentan dos consumidores en paralelo dentro de una malla, que funcionan en forma independiente, cada uno consumiendo por su cuenta una corriente de 2 amperios. Si para cada consumidor se requieren 2 amperios, entonces en la línea principal necesariamente debo tener 4 amperios. En esta demostración voy a ocupar los mismos materiales que usé en la demostración anterior, con menos ampolletas para hacerlo más rápido. Si no has visto el video donde explico los circuitos en serie, te recomiendo verlo antes de ver este video. Voy a dejar el enlace para el video para que lo puedas encontrar. En primer lugar, voy a revisar el incremento de tensión, es decir, el valor de entrega de nuestra fuente. Es una fuente muy estable, 12 voltios y unas pocas décimas más. Vamos a revisar si funciona la conexión del circuito. En esta ocasión, al tomar las medidas, cubriré las ampolletas para que se vea mejor el instrumento. Muy rápidamente, solo para que usted lo vea, la caída de tensión en una ampolleta de 21 watts con esta fuente de tensión que revisamos recién. Brevemente, para que recuerde qué es lo que ocurre cuando conecto dos ampolletas en serie, podemos ver que la luminosidad, que la incandescencia de las ampolletas es bastante menor. Para un par de ampolletas, la idea del circuito en paralelo es bastante simple. Fíjese usted, desde la salida de la fuente, en un punto, en lugar de conectar dos ampolletas en serie, desde un mismo punto conecto una ampolleta y otra en paralelo, tal cual lo dice el nombre.
Al conectar las ampolletas al paralelo, lo que voy a encontrar es que se va a formar algo que vamos a llamar un nodo, es decir, un punto en donde se ramifica el circuito en dos circuitos que van a ser independientes el uno del otro, y en este caso se van a encontrar en un nodo. Esto sería un nodo de entrada y este otro de salida. ¿Cómo funciona? Fíjese usted. Esta vez cada ampolleta funciona con la intensidad que tendría yo en un circuito con una ampolleta sola. Voy a volver a la demostración del valor de la fuente para que usted se cerciore que lo que tengo en alimentación son 12 voltios de tensión, y al confirmar la caída de tensión entre el punto de entrada y el punto de salida de este circuito, tengo 11 voltios y unas 54 centésimas. La caída de tensión para las ampolletas es muy parecida a la de la fuente. Eso está dentro de los principios de las leyes de las tensiones de Kirchhoff, que me dice que lo que alimenta el circuito en tensión es lo mismo que lo que sale. Por eso Kirchhoff dice, recuerde, que en un circuito cerrado la suma de las tensiones son forzosamente igual a cero y se considera como positivo el incremento y todas las caídas de tensión del circuito serán negativas. ¿Qué ocurre con la corriente? Voy a partir revisando la corriente de una sola ampolleta. En el circuito en paralelo ya encontramos una ventaja importante, y es que si una de las ampolletas se desconecta, la otra sigue funcionando. Ahora, voy a medir la corriente en una sola ampolleta. Por favor, mire el instrumento más grande que está aquí y usted va a ver que al encender la ampolleta tiene un registro de 1 amperio y unos 76 centésimos. Es lo mismo que habíamos medido con corriente en la prueba anterior. Ahora voy a medir la corriente en la otra ampolleta, la desconectada, como usted puede ver, y recuerde que para medir corriente yo debo hacer pasar la corriente a través del instrumento. En este caso, vea el valor, es muy similar a la otra ampolleta, 1 amperio y unos 76 centésimos. Ahora voy a medir la corriente, pero en el interruptor. Cuando mido la corriente en este interruptor que tengo acá, observe bien lo que va a ocurrir. El valor de corriente prácticamente duplica el valor de cada una de las ampolletas, algo de 3 amperios y 48 centésimos. Ahora vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero con una ampolleta de 60 vatios y una ampolleta de 21 vatios. Primero vamos a confirmar cómo funcionan ambas ampolletas. Sabemos que ambas funcionan. Vamos a volver a revisar el incremento. Se conservan los 12 voltios. La caída de tensión de ambas ampolletas sigue siendo un valor de 11 voltios en este caso y unas 49 centésimas. Quiere decir que es bastante parecido al de la fuente. Midamos entonces la corriente de la ampolleta de 21 watts. 1,76 amperios. Ahora registramos la corriente de la ampolleta de 60 vatios. 4,58 amperios. Ahora voy a medir la corriente de la línea, pero en el cierre de conexión a masa. Fíjese bien en el valor de corriente que va a aparecer ahora. 6 amperios y 25 centésimos. Creo que está quedando claro qué es lo que ocurre en el circuito paralelo. Lo que ocurre en un circuito paralelo es que las corrientes son independientes en cada una de las líneas que están dentro de lo que se va a llamar una malla. Revisemos. Una línea principal que en un punto como nodo, acá donde estoy mostrando, se bifurca en un circuito para una ampolleta y otro circuito para otra ampolleta. Están paralelas una de la otra. Cada una de estas ramas van a ser ramas secundarias y a esta le vamos a llamar rama principal.
Entonces, por la rama principal tiene que circular corriente suficiente para que cada una de las ampolletas tenga la corriente necesaria para trabajar. Como estas ramas están entre dos puntos, se comportan de una manera diferente, es decir, demandan más corriente a la línea principal. Pero dentro de la rama, el circuito es exactamente como cualquier circuito en serie. Si en este circuito yo conecto una ampolleta en serie, lo que va a pasar es que ambas ampolletas van a iluminar bastante menos. En este caso, puse en serie una ampolleta de 21 con la de 60. Mire el efecto en la ampolleta de 60. No se va a ver mucho, esta ampolleta apenas va a encender. Es posible ver cómo el filamento apenas enciende. Ahora mediré la corriente en el mismo punto anterior. Observe el valor de la corriente. Apenas 3,4 amperes. Pareciera ser que solamente estuvieran estas dos ampolletas. Lo que ocurre es que dentro de este circuito, la corriente, que era mucho mayor, ahora disminuyó. Confirmemos la lectura entonces en el circuito donde agregamos una resistencia en serie. Usted pudo ver 1,60 amperes, incluso un poco menor de la corriente que normalmente consume una de estas ampolletas. Rápidamente veamos el valor de una ampolleta de 21 watts por sí sola. 1 ampere y 77 centésimos. Lo que voy a hacer ahora es que voy a ocupar estas ampolletas que en su interior tienen un filamento de 60 vatios y otro de 55 vatios. Voy a conectar las de 60 y las de 55. Revisemos nuevamente nuestra fuente de tensión. Perfecto. Lo que voy a hacer es que en la línea principal voy a ir agregando las ampolletas de una en una. Primero una de 60, después dos de 60 y luego voy a agregar una de 55 y luego la otra de 55. Lo voy a hacer relativamente rápido para no dañar mi instrumento y vaya viendo usted en este instrumento que estoy mostrando cómo es que la corriente va subiendo a medida que las ampolletas se van conectando. Una de 60, 2 de 60, una de 55 y la otra de 55. Llego hasta los 14,60 amperes, 14 amperes y 60 centésimas. En este caso lo que hice es que fui agregando resistencias en paralelo y pude ver que la corriente se hace sentir en la línea principal, en esta línea donde hago la conexión. Y tengo todas las ampolletas conectadas. Es un gran destello. Creo que está más o menos claro entonces el punto. En un circuito en paralelo, en la medida que yo agrego cargas en paralelo, cada una de las líneas va a funcionar como una línea independiente. Sin embargo, en las líneas principales, en las líneas de alimentación, voy a ir teniendo cada vez más corriente de acuerdo a la demanda que yo agregue en paralelo. Voy a volver a las ampolletas de 21 watts porque las de 60 son, como usted puede ver, un poquito más potentes y no quiero causar un incendio. Bueno, voy a poner a funcionar este circuito y en primer lugar quiero revisar nuevamente las caídas de tensión. Tengo esos 12 voltios y 10 centésimos en la fuente, en el incremento, y tengo un consumo de alrededor de 11,7, ¿no es cierto? 11,70 voltios. Voy a retirar una de las ampolletas y sigo teniendo un consumo grande. Voy a retirar la ampolleta mientras mido el consumo nuevamente. No hay mucha variación. Las tensiones, repito, las tensiones están comandadas por el máximo de la fuente y las corrientes también.
Esta fuente que tengo acá tiene un máximo de corriente de entrega de 30 amperios. Si yo sumo ampolletas o consumidores a esta fuente, el máximo amperaje que voy a obtener depende de la fuente. Pero mientras la fuente tenga capacidad de corriente para entregar, va a alimentar todo lo que yo ponga en el circuito. Quiero repetir la última idea, voy a decirlo de nuevo. Si yo coloco para esta fuente un consumo mayor de 30 amperes, digamos que se me ocurre poner aquí un motor de cualquier cosa que tenga un consumo mayor a 30 amperes, la fuente tiene capacidad para 12 voltios, pero solamente va a llegar hasta 30 amperios. No puede hacer más porque eso es la limitación de esta fuente. En una batería automotriz, por ejemplo, es diferente, porque una batería automotriz durante el arranque tiene capacidades grandes de corriente, por eso es que logra hacer andar un motor. Bien, este circuito está igual, solo que agregué un fusible en este caso de 15 amperios. Si retiro el fusible, no funciona el circuito. Si coloco el fusible, el circuito funciona. Este que está aquí es un fusible de 5 amperios. El circuito funciona. Voy a medir ahora la corriente con las dos ampolletas nuevamente. Habíamos visto ya eso, entonces el circuito funciona. Ahora quiero centrar la atención en el fusible. El fusible es de 5 amperios. ¿Qué pasa si agregamos un consumidor en paralelo de una cantidad de corriente grande? Esto que está aquí. He puesto el fusible de 5 amperios en el centro con la expectativa de que el fusible se queme. Un acercamiento y ahí voy a encender todas las ampolletas superando los 5 amperios. Es posible que ya puedas ver cómo quedó el fusible al aumentar la corriente. Espero que la demostración de lo que ocurre en los circuitos en paralelo alimentados con corriente continua haya sido lo suficientemente clara. En conclusión, en la práctica, la suma de las corrientes que están dentro de una malla se refleja en la línea principal. En esta demostración pudieron apreciar claramente cómo cuando cada vez que se agregaba una ampolleta en paralelo, la corriente aumentaba en la línea principal de la malla. Este comportamiento no contraviene la ley de Ohm, porque como se demostró, los circuitos en cada rama secundaria se comportan en forma independiente. En cuanto a la experiencia del fusible, es importante resaltar que este dispositivo funciona como un interruptor de seguridad que previene la sobrecarga cuando existe un aumento brusco de la corriente por sobre el valor nominal del fusible. En la demostración, cada una de las ampolletas que estaban conectadas originalmente tienen un consumo independiente de 1,75 amperes aproximadamente, lo que da en la línea principal una corriente de alrededor de 3,5 amperes. Al agregar la ampolleta de 60 watts, se agregan prácticamente 5 amperes a la corriente original en la línea principal, alcanzando una demanda de 8,45 amperes en la línea principal. Es por esta razón por la que el fusible se quema. Si te gustó este video y te interesa este tipo de contenido, dale un me gusta y suscríbete a este canal para que sepas cuando haya nuevo contenido disponible. Nos vemos pronto.